Estamos en nuestro living, señoras y señores, listos para hablar de un montón de situaciones tales como innovar con restricciones, por ejemplo, cómo tomamos los riesgos y demás. Y para eso tenemos aquí un amigo de la casa que nos va a explicar todo. Bienvenido, Jerry Garbulski. ¡Bravo! ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué tal? Muy bien. Qué bien, ¿no? Garbulski. Así es. Muy bien, ¿cómo anda? Muy bien, ¿Todo bien? Todo en orden, todo en orden. ¿Qué sería innovar con restricciones? Bueno, ¿Cómo es? hace un tiempo que estoy con gente organizando eventos TED. Estos son eventos en los cuales Eventos TED, sí. invitamos a gente a que den charlas, ¿no? Y una de las cosas que nos está pasando haciendo TEDx Río de la Plata, que es el evento grande que hacemos, Ajá. es que nos damos cuenta que para innovar, para cambiar las cosas, a la gente le cuesta. La cuesta, ¿no? Y somos muy buenos inventando excusas también para... Claro. Me ¿por qué pasó no innovar? esto, me pasó lo otro, no pude Hay poder. muchas restricciones, no se puede, ¿no? No se puede, es más fácil no se puede. Claro, Hoy hace un rato hablamos de eso. ¿Te acordás? ¿Puede ¿En ser el el no café? comprometerse también? También puede ser de eso. Pero esto, las restricciones es una de las favoritas de la gente. Pero hablábamos con él en el café recién de esta, que, mira, sin querer, de esa cosa de salirse de la estructura, que a veces no se deja llevar por la inercia y hace siempre las mismas cosas, Claro, aunque estén buenas. claro. Y se tiene que como que desafiar a sí mismo, innovarse. Así es. Hace poco conocí a un tipo que me voló la cabeza con este tema. Es un artista que se llama Phil Hansen. Es un tipo que desde joven, yankee, desde joven empezó a perfeccionar la técnica del puntillismo. ¿Vieron que son esos dibujos que se hacen con todos claro, chiquititos? puntito a puntito. Si le pones una lupa ves los puntitos y te alejas ves algo espectacular. Y el tipo se hizo famoso porque era el puntillista moderno. Esta es una técnica re vieja, pero él en el mundo moderno era el puntillista. Y un día estaba tratando de hacer uno de estos dibujos que le salían también y notó que la mano le temblaba un poquito. Ajá. Y después Pecado. le temblaba un poquito más. Entonces fue a ver al doctor y el doctor dijo, no sé cómo curarlo. Bueno, resumen, se bajoneó, dejó de dibujar durante 3 años, no hizo nada, estuvo muy deprimido. Hasta que decidió, después de 3 años, volver a ver a otro neurólogo. Una segunda opinión, le llevó todos los análisis y el tipo le dijo, efectivamente tenés una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. No solo que no sé cómo curártelo, sino que con el tiempo se va a ir poniendo peor. Dios. Caramba. Todo mal. Sí. Estaba saliendo Phil Hansen de lo del neurólogo y el tipo le dice, el momento que sale, ¿por qué no abrazás tu tembleque? O tu temblor, que es mi traducción libre del inglés. Claro. ¿no? Sí, sí, Porque sí, sí. el tipo, Phil Hansen, se fue y no entendía muy bien qué quiso decir con esto. Llegó a su casa y dijo, vamos a probar qué quiere decir esto. Y hay un pequeño videito, no sé si lo podemos ver, de qué es lo que le pasó a Phil Hansen cuando trató de abrazar el tembleque. Es decir, Su tembleque. dibujar, claro. Ahí está, miren Phil Hansen dibujando con el tembleque, que es un mamarracho que podríamos haber hecho en el Jardín de Infantes. ¡Wow! no te lo puedo me Pero si digas. sos Phil Hansen y practicas mucho, eso es lo que llegás a hacer. ¡Wow! No lo O puedo sea, se amigó con su... Con su enfermedad. Claro, bueno, él Con su dejó de enfermedad. ser conocido como el hombre, el puntillista, y empezó a ser conocido como el temblequista, de alguna manera. claro. Empezó a ir bárbaro con esto, empezó a exponer este tipo de cuadros hechos así, le iba bárbaro, está muy contento. Hasta que un día, O sea, esto es innovar con restricciones. claro, él tenía la restricción, su propia la peor de restricción. todo. Su restricción y terminó innovando con algo que ni se lo esperaba. Bueno, un tiempo después estaba con la hoja en blanco, tenía todos los materiales para empezar a dibujar y no se le ocurría qué hacer. Pasó un minuto, pasó una hora, un día, una semana y no se le ocurría qué hacer. Tenía la típica parálisis de la hoja en blanco que llaman los artistas. Y dijo, ya sé, si la vez pasada pude ser creativo usando mi restricción y dando la vuelta de alguna manera, ¿por qué no busco otras restricciones si soy creativo? Claro. Y empezó a buscar y no tenía nada. El único problema que tenía era el tembleque y ahí tuvo una idea brillante. Él dijo, si no tengo otras restricciones, ¿por qué no las invento? Ajá. Y empezó a inventarse restricciones. Por ejemplo, dijo, ¿qué pasa si me autoimpongo la restricción de que para hacer mi obra de arte puedo gastar solamente $1 en insumos? Entonces fue al Starbucks que había enfrente de la casa y pidió que le regalaran los vasitos. Y hay otro videito que podemos ver que hizo con los vasitos. Él Mirá. tenía un lápiz en la casa, empezó a dibujar ¡Wow! y eso es lo que hizo Phil Hansen sobre los vasitos de Starbucks, que es un dibujo buenísimo, pero aparte sobre ese sustrato tiene un doble mensaje, ¿no? Claro. Entonces se dio cuenta que él podía empezar a explorar la interfase entre la obra de arte y los sustratos, y entonces generó una cosa totalmente nueva que antes no existía. Bueno, pero es un genio este hombre. El tipo es, obviamente, pero- tiene mucho talento, pero cada vez que se enfrentó con una restricción, Claro. pudo crear algo La nuevo. Otra que hizo que a mí sobrepasó. me encanta, dijo, ¿qué pasa si me autoimpongo que mi obra de arte solo puede usar como insumos una banana y un alfiler? Sí.
No me pregunten cómo se le ocurrió esto. En Locura de MacGyver. artista. MacGyver. Primero Bueno, se le debe resulta- ocurrir algo de la idea y dice, listo, banana alfiler. Resulta que si vos pinchás una banana con alfiler, se oxida un poquitito y Claro. cambia el color. Y dibujó sobre Y eso. veamos lo que en el tercer video, veamos lo que hizo No me Phil Hansen digas. con esto. Ahí está hecho en cámara rápida. No, es una Nah, bestia. pero es un genio. Esencialmente claro. está tatuando una banana. banana, claro. Tatuando una banana, ¿no? Claro, con el tiempo se pone toda negra. Después, claro, se pudre. Después de un Claro. tiempito se pudre. Qué- Ahora los invito a que entren a que googleen tatú, Este que es tatuaje Sí. en inglés, y banana. Ahora está lleno de gente en todo el mundo tatuando Tatuando banana. banana. Eso. Es que es barato. A él se le ocurrió y empezó a hacer todo esto. Entonces, como resumen de todo Sí. esto de cómo innovar cuando hay ¿Cómo innovar? restricciones, en general usamos mucho esta frase que la importamos de Estados Unidos de pensar fuera de la caja. ¿Viste? Dicen pensar fuera de la caja Out of quiere the box. decir tratar de ser creativo. Y la Salirte verdad que del es al molde, revés. Claro. Lo que demuestra este tipo, Phil Hansen, es que a veces está bueno pensar dentro de la caja. Claro. Si la caja son tus restricciones, está bueno pensar cómo usar las restricciones como si fuese una toma de judo. Vieron que en el judo vos tenés que usar la fuerza del oponente para del tirarlo. oponente para hacer ¿Cómo el usar toma. la fuerza de las Ahora, restricciones para vos ser creativo? Yo haré una pregunta. Cuando las restricciones son muchas, no excusas, sino restricciones que vos decís, lo que yo quiero emprender o innovar no se puede llevar a cabo y el tipo sigue y sigue y sigue. ¿Cuál es el límite Bueno, para hay veces descifrar, es decir, muy interesante. voy o es paro verdad acá? que acá en Argentina tenemos más restricciones que en Europa o en Tremendo. Estados Unidos, sobre todo de presupuesto, de Sí, equipos, tal de cual. distintas cosas. Pero la verdad es que eso también es una fuente de creatividad y muchas veces, como dicen los argentinos, sabemos atarla con Con pocos alambre. recursos. Sí. Tal cual. Es eso. El ejemplo que usted cuenta, que yo lo escuché la otra vez, el que inventó la valija con las rueditas. Qué memoria, Mex. Sí, lo escuché en radio la otra vez, por eso. Discúlpeme, pero sería bueno que lo cuente, dice que tuvo esa idea, ¿no es cierto? El Con que tanto inventó la- Sí, tantos sí, años bueno, llevó todo la Eso, ruedita. eso es muy loco. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la rueda? Hace un montón en los egipcios, si no me equivoco. Esa es la respuesta correcta, hace un montón. Hace De una hecho, bocha. pero hace una bocha, 5.000, sí. 6.000, 7.000 Bueno, años. no, sí, bueno, sí, antes de Cristo. Porque dicen Totalmente. que si Con las las pirámides, piedras. claro, si las pirámides Claro. no fueron así, descubrieron que podían Las llevaban con ruedas, así. traerlas del río Claro. hacia donde iban a construir o lo que fuere Así con es, ruedas. La rueda es prehistórica. Eso quiere decir que no hay un documento de alguien que se levantó y dijo hoy se me ocurrió que una cosa redonda está buena. No está documentado más o menos entre 5.000 y 10.000 años de acuerdo a quien le pregunte. Pero el que dijo a la valija hay que poner la rueda. bueno, Un genio. la valija, campeón. la Inventada valija también. es del año 600 más o menos. Sin embargo, la valija con rueditas, la primera patente para una valija con rueditas es de 1970. Mirá. Eso quiere decir que la humanidad se pasó cargando valijas, Claro. partiéndose el lomo durante 14 siglos, Sí. estando Ay, la valija, cuente, estando la ruedita mirá. y A nadie, nadie las se ponía le había juntas. ocurrido. Es muy loco ¿Sabés eso, qué? ¿eh? Esa está muy muy raro. buena para después, no sé si me salgo del molde de lo que tenemos, A ver, pero la ojo. otra vez hacíamos desafío, digo mis amigos del club, mejor invento de los últimos 10 años. Mejor idea, invento ¿Y de los qué- últimos qué- 10 qué años. tiraban? ¿Yo sé cuál tiré? ¿Cuál? El iPad. El iPad. Más que cualquier otra cosa para mí. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa? ¿Electricidad? ¿Qué todo? No, los 10 últimos años, 10 dijo. años. 10 Los últimos años. 10 años, perdón. De los últimos 10. Dije, la- Tenía muy poco me llegó. entre los elementos Tipo que había, muy celular, bohemio, ¿eh? celular con foto, dije, no, porque eso hizo que la gente ya no trabaje en oficina, que vuelen los teclados, que vuele el mouse, empezaron a usar los dedos, se fueron con la famosa tablet a todos lados, la gente empezó a trabajar en cualquier lado, empezó a mirar videos, fue como para mí, de los últimos 10 años, me parece lo más que los teléfonos, por ejemplo. Si me preguntaras los últimos 500 años, A ver. te diría el inodoro. Sí. Mirá. No, en serio. Yo no sabía, pero hace 300 años vos ibas por la calle y estaba lleno de caca por todos lados. Claro. O sea, era terrible, había enfermedades, olor, la pasaban y hoy es mágico, ¿no? Uno hace lo que tiene que hacer en el inodoro, aprieta el botón y se desaparece va, y no sabe algún lado dónde va. se va. Y Algún lado se va. algún lado va. Es casi mágico. Y lo que es increíble es que un tercio de la humanidad todavía no tiene acceso a inodoro todos los días. Es verdad. Claro. Como Cosa el que, agua. o sea, es un invento ya bastante viejo, Sí. pero no Todavía llega. no llega. ¿Y el Como el tema agua. de la valija lo cerró? ¿Le faltaba algo más? ¿No? No, bueno, la valija, lo que surge de la valija, mi aprendizaje de la historia de la valija, es que primero uno dice, ¿cómo tardó tanto, no? Eso. Sí. La gente dice, bueno, no había superficies lisas, y esa es una Claro, razón. casi A mí hay piedra. otra razón que me gusta más. Piedra. Y es la siguiente, hasta hace 40, 50 años, la gente que podía viajar tenía suficiente plata para pagarle a otro para que le cargue la valija. Claro, había. Entonces el que fabricaba las valijas las diseñaba para que Claro. se la compre, Porque el que tenía que viajar no el que le iba a destrozó cargar. al Había al valija- changarín, al changarín claro. Totalmente. Además, murió. en rigor, no sé si con la valija de ruedas vino la extensión de la... Esa es de del agarre. 1982. Porque Esa es un en poco realidad la después.
valija antes era, viste, las valijatas de, no sé, no sé, que tienen como un cinturón sí, aparte. no voy a arriba. decir la marca, pero era como que había que llevarla, tipo portafolio, Totalmente. era como todo un, viste, era como de lujo, O sea, era de leo que tipo acceso. la patente para esa valija, la que usamos hoy, digamos, que tiene la Que se manija extiende. retráctil, Sí. esa es de 1982, es más reciente todavía. Es muy jovencita. Y al tipo que se le ocurrió, el dueño de la patente, es un piloto de una línea aérea de Estados Unidos. ¿Lo de la extensión o lo de la...? Todo, la el ruedita? modelo que usamos hoy. La ruedita es de 1970, pero era, no sé si se acuerdan, quizás vos, Mex, que tenés más o menos mi Ojo, edad. que sí, no sé. Sí, ¿te acordás? Las primeras valijas con rueditas Sí. eran horribles, eran las valijas viejas, las que le pusieron rueditas y una correa, Sí, esencialmente. una correa. Se te Sí. caían para un lado, para el otro, eran horribles. horrible. Las de ahora no se te caen así. Claro. La fueron Eh, perfeccionando, El que la claro. perfecciona es un tipo que tenía que volar todos los días. Claro. Entonces, Sí, cuando pero tenía la otra vez, necesidad, enseguida puso las dos cosas pensó. juntas. y La otra vez jodíamos, no sé si fue el Estado, de quién, de Estados Unidos, no, el que inventó los conos amarillos o que en Estados Unidos por todos lados que siempre están arreglando es su maestro. ¿Por qué? Los conos naranja, digo. Y no sí, sé, pero- porque venden es mil verdad. ahí en todos lados, Claro, los igual. naranjas con la bandita blanca, Y es una el- pavada. El de la pizza que inventó El cosito de la pizza. El cosito de la pizza. El cosito de la cosito de pizza. pizza. Es ahí. Y además que- Cosito de la pizza. Y además que si no lo pones que el queso se corre. Y no, se pega con el cartón. Bueno, y para cerrar lo de la valija con Sí. rueditas, yo lo que creo es que la innovación, las cosas nuevas que van a venir en los próximos años y que ya estamos viendo hoy, no son tanto de inventar la rueda. Es decir, no es de que se te ocurra una idea así grandiosa, Sí. sino es ver cosas que ya están Claro. y cómo las podemos juntar de maneras Claro. innovadoras para que resuelvan algún problema. Porque innovar- Para que le mejoren la vida a alguien un poquito. Digamos, innovar es inventar. O No es no exactamente lo necesariamente. mismo. Puedes innovar en la forma en que haces las cosas. Claro, Puedes con algo innovar ya en cómo inventado. cómo te organizás. La innovación puede ser algo chiquitito de tu casa o algo que cambie el mundo. O sea, hay un montón de cosas que son... Ahora, Jerry, tengo una consulta. El que inventa, ¿no? El inventor o el innovador, el emprendedor, ¿y piensa en una sola cosa o cuando no logró realizar eso o sí lo logró, ya piensa en otra y ya tiene objetivos como... ¿Entendés lo que te digo? Digamos, Sí. una adicción por ahí a Sí, hay tener de que todo. emprender. Hay de todo. Hay gente que tiene este bichito que ve algo que no le gusta y trata de cambiarlo. No, pero es como el espíritu emprendedor, el digamos. artista, el creador, tiene la necesidad de constantemente pensar en algo nuevo, en un desafío. Eso le da vida. Pero artista de todos los No, géneros. creador, inventor o lo que Ah, sea, ok. es un desafío. Todo el tiempo quiere solucionar cosas y tiene eso en la cabeza. Me parece que funciona así, ¿no? Sí, hay gente que no tiene ese bicho y que quiere que las cosas sigan siempre igual. Hay otros, y creo que todos tienen el potencial de ser innovadores. A algunos les interesa y a otros no. Después hablando de restricciones, hay, qué sé yo, nosotros estamos en un canal deportivo, podemos ir a, no por el último episodio, pero lo de Pistorius, por ejemplo, el tipo no tiene las dos gambas y termina con dos piernas ortopédicas, superándose y diciendo, bueno, yo quiero correr igual. Y después se encana porque asesinó a la novia. O vi el Ah, la de último la episodio. mujer. Y nos estamos olvidando lo importante. O me vi el parece. último episodio fundamental. por razones obvias, pero Claro. me refería al desafío de cada uno con su físico, con sus limitaciones, con todo, de seguir buscando la vuelta de Claro. hacer algo lindo, pasarla bien. O ser Totalmente. ¿Y a creativo. dónde llegar, no? Con eso. Sí, claro. Riesgos, era otro de los temas. Sí, dijimos, para sí, cómo esa es tomar- otra excusa. No ¿Cómo puedo, tomamos puedo, los riesgos? Claro, gente dice, no puedo tomar porque es mucho riesgo, no puedo tomar riesgo. Y para eso quiero contarles una historia muy cortita de un árbol. Este árbol es la secuoya. No sé si oyeron Sí, hablar de sí. las secuoyas. Los secuoyas Sí, Estados son Unidos. árboles gigantes. Hay una foto, no sé si podemos ver una foto que traje de una secuoya. Sí. Es un árbol tan pero tan grande que si entre nosotros quisiéramos abrazarlo, Querían tendríamos que coger a los ser niños. 25 de nosotros para poder abrazar este árbol. Crecen en California nada más. Wow. 25 ver- Urtiberea no, ¿eh? ¿Cómo? 25 Urtiberea no. No, bueno, sí, Wow, bueno, ya doble, algunos doble. más. En su caso, Pero bueno, estos árboles son muy grandes. ¿Hay muchos? Hay bastantes, pero solo crecen en California, en un Mira. lugar de California. Son increíbles, vos vas caminando por ahí, parece una de estas películas de ciencia ficción. Porque no, porque mirá. pueden medir 110 metros de altura, eso es el doble que el eucaliptus más alto, para darles una idea de cuán grande Una es. locura. Mira, hay otra foto más en la cual fui con mis hijos y mi esposa de vacaciones acá y tratamos de sacar una foto a mis hijos con una de estas. Y no se puede. Mi hijo es el píxel que está ahí abajo Claro, chiquitito. es un puntito. No te entra, o sea, no te entra en la cámara, tenés que hacer cosas raras para poder ver estos árboles enteros. Bueno, Qué va. la historia con estos árboles es que cuando la gente los descubrió más o menos hace 200 años, dijeron, son espectaculares, pero se empezaron a preocupar porque más o menos en el año 1900 empezaron a ver que cada tanto había incendios. Dijeron, la pucha, o sea, hay poquitos de estos. Llega a haber un incendio que destruye Uy, no, este me bosque, da es una mucha pérdida increíble para la humanidad. Se empezaron a formar grupos de bomberos voluntarios. Gente que estaba por ahí y decía, apenas hay un incendio voy y lo apago. Que durante 100 años, todo el siglo XX, fueron súper buenos en apagar todos los incendios. No hubo que lamentar ningún incendio grande, que está buenísimo, estaban contentos porque habían salvado a las secuoyas. En el año 2000, alguien hizo la siguiente observación. Miren qué loco, en los últimos 100 años no nació ninguna nueva secuoya. ¿Cómo no nació? Sí, Ah, no, efectivamente, ellos no había mismos hacían. secuoyas bebés. Claro. Y cuando investigaron por qué, resulta que la razón por la cual no había secuoyas bebés
era que habían apagado los incendios. Claro. Porque resulta que en los bosques de secuoyas hay mucha hojarasca. Esta es una palabra que siempre quise decir al aire. Hermosa. Hojarasca, que sí, hojarasca. Hojarasca. Toda esta historia es una excusa para decir hojarasca. La hojarasca como el libro de García Márquez. Claro, señor. son los palitos, las hojitas, las piñas que Exactamente. llenan. Que se queda ahí. Bueno, la cosa es que cuando hay mucha hojarasca, la semilla de la secuoya, que paradójicamente es muy chiquitita, no llega al suelo. Entonces no le empieza a no crear. llega, y no puede germinar. Claro. No llega, no puede germinar, no le llega la luz, el agua. Entonces, lo que hizo la naturaleza, de hecho, estos incendios pueden ser naturales o por negligencia humana. Históricamente hubo incendios naturales porque cae un rayo Sí, lo que sea. y la naturaleza cada 10, 15 años había un incendio, volaba, quemaba la Limpiaba. hojarasca, pero no quemaba el tronco, pues muy grandote. No sé si alguna vez intentaron hacer un asado con un bodoque así de madera, es imposible puede, prenderlo. Entonces no se quemaban las secuoyas, se quemaban la hojarasca, se apagaba el incendio y después caía la semillita y podía crecer. Claro. Entonces se dieron cuenta que al apagando prote- los incendios Estaban estaban... generando que no hubiera Por poco secuoyas le de sale bebés. el tiro al revés, digamos, porque por poco eliminan Mirá vos. a las cebollas. Entonces, 100 años para descubrir eso, porque decís... claro. Nadie se dio cuenta, claro, ¿cómo te La ibas a naturaleza Entonces Pero lo que no empezó a sabía. pasar ahora, y una foto más, en los últimos años empezaron quieren ponerse al día, entonces a planificar los incendios. La foto anterior, esta es la última, hay una foto con Sí, un en la incendio anterior está el actual, incendio. en el cual... Hoy planean los incendios. Vos vas manejando por ahí y hay un cartel que dice en los próximos kilómetros no llames al 911. Sí, hay un- Pues Este ya es un hay un incendio equipo. programado. No, mirá. Y bueno, de hecho ahora en la última foto se veía una secuoya nueva que ahora están creciendo. Ajá. El resumen de Qué todo esto, bárbaro. o el aprendizaje, mirá. es que a veces la estrategia que nosotros creemos que es la de menos riesgo termina siendo la más riesgosa. Claro. Nosotros creíamos que el menor riesgo era apagar todos los incendios Y no. y eso por poco hace que se acaben las extingue, secuoyas porque claro. nadie más, ninguna crecía. Claro. Y se nos da vuelta así, ¿no? Mirá. Claro. Y tenemos siempre mucho miedo de los Nos da riesgos. mucho miedo. El miedo nos paraliza Claro. el riesgo que voy a tomar, la consecuencia que puede tener en todos los órdenes de vida. Bueno, Mark Zuckerberg, el de Facebook, Sí, correcto. tiene una frase bastante famosa que es la única estrategia, él lo habla del caso de los negocios, la única estrategia de negocios que te garantiza que vas a fracasar es la de no innovar. Si vos innovás te puede ir bien, te puede ir mal. No hay peor gestión que la que no se hace. Claro. Exacto, si innovás- no innovás tarde o temprano como está cambiando el mundo, Pistorius y todas esas demás cosas, Sí. tu empresa, tu iniciativa, tu proyecto, lo que sea, se va a terminar acabando. Claro. Entonces Bien. hay que probar, hay que innovar, hay que Ahí hacer va. sillas con, hay que hacer Hay que sillas con animarse. rueditas. claro. Bueno, muy bien, Jerry, ¿eh? Extraordinario. Con mucho material. Vamos a ¡Bravo! las charlas de TEDx arrancan el 18 de abril, tengo entendido. El ¿Dónde, 18 de cómo y abril es cuándo? el ¿Cómo próximo evento de TEDx Río de la Sí. Plata. Va a estar enfocado en la educación. Vamos a hablar solamente de educación. Va a ser en la usina del arte. Sí. En TEDx. Ahí no entran Boca. 10.000. Ahí exacto, entran el año 10.000, pasado ¿no? Porque fueron además- 10.000. Ese es en La Boca, ¿no? Eso es en La Boca, es un lugar hermoso. Sí, lo conozco. Entran Está 1000 buenísimo. personas en este lugar. Buenísimo Ya lugar. se asignaron las entradas por sorteo, son gratuitas, pero los que quieran verlo están a tiempo de hacerlo por streaming. El sábado 18 de abril, de Por 9 de la streaming. mañana a 7 de la tarde, en tdxriodelaplata.org. Ok. Muy bien. Bravo, Jerry. Un nuevo aplauso, lo despedimos, hacemos pausa, señores. ¿Se viene Baraglia? ¡Ey! ¿O qué? Sí. Y que se venga la basta la pausa en Pura Química. And it ain't something you can